y ya estamos casi en contacto justamente con la doctora Mónica Colunga, con quien vamos a estar hablando de este caso tremendo de Julian Assange, que es un hombre que lo único que ha hecho es poner en la consideración pública información que alguna potencia entendía que era información que no debía salir, y cumpliendo su deber comenzó a sufrir una persecución que ya lleva años y que llega al día de hoy. Mónica Colunga, muy buenos días. Muy buenos días, Mario, te estoy escuchando atentamente. Bien, bueno, una de las cosas que a uno más lo sorprenden es la saña que han tenido respecto a un periodista que lo único que ha hecho es conseguir, a través, lógicamente, de modernos elementos tecnológicos, información que era sensible para los Estados Unidos, ponerla en conocimiento público, y a partir de allí la persecución no se detuvo. Contanos un poquito cómo fue este proceso y además contanos un poquito cuál es la actitud en el país de la libertad, ¿verdad? Es decir, ese país que tiene la estatua a la libertad más grande y que se supone que la libertad de expresión, de pensamiento, la libertad de informar con elementos verídicos sería sagrado. Sin embargo, observamos que no es así. Ha sufrido y mucho desde hace muchos años. La verdad es que es muy interesante el caso de Assange por lo que significa para la actividad periodística toda. Él inicialmente crea su portal, Wikileaks, con la idea de poner en Internet información sin editar, documentos que le proveían otras fuentes y que esa fuente se encargaba de chequear, o él, digamos, decía, yo lo pongo en Internet, este material será de análisis de otros, ¿no? O sea, ese Claro. fue el acto, digamos, que lo saca a él a la luz, por lo que hay una discusión entre algunos sobre si se trató en realidad de hackeo o si se trató de publicación periodística. Los que hacemos periodismo entendemos que lo que él hizo fue una publicación periodística, porque él recibía la información, él no sustrajo la información de ninguna fuente, él simplemente la recibía en su correo electrónico y la levantaba, y confiaba en la fuente que le proveía esa información. Y ahí está el punto, ¿no? A él lo detienen por no por esa cuestión, en realidad. Lo detienen por una causa que le hacen, creo que en Suiza, si no me equivoco, él había tenido una pareja y había tenido una historia complicada, y había tenido en ese momento varias aparentemente historias complicadas, ¿sí? Lo hacen, lo escriben, los ponen a una denuncia por abuso deshonesto o algo por el estilo. Era un tipo de delito de carácter sexual en el marco de una circunstancia muy particular, privada e íntima que tuvo, ¿no? Y a partir de esa denuncia se le hace un proceso penal. Cuando a él lo requiere la justicia, lo requiere por ese proceso en el que finalmente lo encuentran inocente. Pero esa es la excusa con la que lo detienen. Cuando lo detienen en la embajada de Ecuador, porque en realidad la embajada de Ecuador lo recibe en calidad de asilado político, Claro. ahí se amplía la cuestión jurisdiccional, o sea, le inician una causa por investigación por posible espionaje. O sea, digamos que hay un aprovechamiento de una cuestión menor de su vida personal, que finalmente lo encuentran inocente, la justicia lo encuentra inocente, pero ahí lo individualizan y lo ponen en un exhibidor público que era la Embajada de Ecuador, ¿no? Que al mismo tiempo funcionaba también, obviamente, como asilo, como refugio, ¿no? Claro, pero sí. Eso iba mutando de acuerdo también a la administración político-institucional de Ecuador, porque fue una cosa cuando estuvo Correa, pero después cambió, ¿no? el panorama. Bueno, la cuestión es que esa investigación la hace Estados Unidos
porque es la fuente de la información de él, del gobierno de Estados Unidos. O sea, inteligencia militar de Estados Unidos era el ámbito en el que se encontraban esos documentos que él publicó, por lo menos algunos, no todos. De hecho, la fuente de él también estuvo detenida, ¿no? Y esa fuente, en su momento, se hizo cargo de esa cuestión, se hizo cargo de que le proveyó de información. O sea, está claro que él no infiltró en ningún momento los bancos de datos de la inteligencia militar de Estados Unidos, sino que una persona que estaba a cargo de un área administrativa tenía las claves y pudo acceder a esas claves y se las fue pasando, ¿no? ¿Por qué no nos rememorás alguna de las cosas que salieron al aire, porque él las pudo sacar a la luz pública y que tanto afectaron a los Estados Unidos? Hay más de 700 documentos que revelan crímenes del gobierno de Estados Unidos, y hay uno específicamente que fue el que más impactó a la opinión pública, que fue un video filmado por los que iban en helicóptero y por los que estaban en los techos, o sea, los mismos que estaban siendo partícipes de la acción, ¿no? Tienen cámaras, o sea, son las cámaras del ejército de Estados Unidos, filmando el momento en el que disparaban a civiles, y entre los civiles se encontraban los periodistas de la agencia Reuters. La agencia Reuters es una agencia de información británica que además se encarga de editar material bibliográfico, incluso edita libros. En una oportunidad ya conté que edita los libros de derecho en buena parte del mundo, incluso la editorial Reuters, La Ley, edita la legislación argentina, muchos compramos esos libros, ¿no? O sea, una de las más prestigiosas del mundo en materia de fidelidad informativa estaba siendo atacada por el ejército de Estados Unidos. Entonces, esa información la toman los diarios del mundo, el diario que toma esa información la publica, más importante de todos los que después publicaron, pero el primero en publicar eso fue The Guardian, un periódico británico que se nutre, por supuesto, de la información de la agencia Reuters y que se ocupa de visibilizar la situación de Julian Assange y de Wikileaks como fuente de información de otros medios. Por eso ahí está la cuestión. Muchos medios de información del mundo se beneficiaron de Wikileaks. Wikileaks proveyó ese material, esos videos, que fueron vistos por todo el mundo y hoy están en todos los portales. No hay quien no haya publicado ese material. Yo lo puse en LinkedIn, puse un link a toda la documentación de Wikileaks, o sea, pero lo que hice yo lo hicieron miles de periodistas de todo el mundo. En su momento, cuando pasó, y después en solidaridad cuando él fue detenido, ¿no? O sea, en distintos momentos los periodistas del mundo dijimos, él es un periodista, ¿y quién reconoce al profesional? Son sus pares los que lo reconocen. Entonces, si uno es abogado y quiere integrar, quiere trabajar, los primeros que lo tienen que reconocer a uno son la barra de abogados, el colegio de abogados, tu gremio. Ellos son los que te tienen que decir, sí, es uno de los nuestros, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que eso se hace en la práctica. El periodismo tiene mucho de oficio y los que reconocen que estás haciendo periodismo son otros periodistas. Entonces, es el periodismo del mundo el que dijo, Assange es periodista, no es un hacker. Entonces, bueno, ahora está enfrentando un juicio que puede tener una pena de 175 años, es decir, que es para toda la vida. ¿Tiene 51 años él ahora? Tiene 51 años, nunca va a llegar a cumplir la pena. El año pasado, en el 2021, la justicia británica, que entiendo que tiene sus discusiones internas,
había dictaminado el rechazo a la extradición de Assange. Eso fue a principio de año. Pero a fin de año, en diciembre, Washington insistió y logró que se le otorgara la extradición, y ese es el problema, porque, bueno, inicialmente la justicia británica dijo una cosa, dijo que no, porque no correspondía la extradición, porque mucha prensa del mundo está diciendo que él es periodista, pero además él está en una situación muy vulnerable físicamente, está muy deteriorado, porque está en una cárcel de máxima seguridad. Belmarsh es un supermax, como le dicen, esas prisiones en las que están en una piecita totalmente controlados todo el tiempo, la cuestión es que él no va a resistir eso, porque está con una depresión muy fuerte, y la esposa, que es su abogada también, dice que bueno, que él no va a resistir eso, y bueno, finalmente Washington consiguió que se declare, que se autorice la extradición, se otorgó la extradición, todavía no se efectiviza, pero el tema es que la situación de él en un país, por otra parte, que lo quiere juzgar por traición, por espionaje y por traición, y él no es estadounidense, Claro. él es australiano. O sea, Sí, sí. ¿traiciona a quién? ¿Cómo va a traicionar a un país del que no es ciudadano? ¿No? Lo considerarán primero, traición a la OTAN. claro, es como esta cuestión ahora, ¿no? Y creo que es un déficit que tienen hoy por hoy las Naciones Unidas, porque se han vuelto un organismo unipolar, ¿no? O sea, no entiendo humildemente que hoy por hoy no existe discusión a nivel internacional en términos diplomáticos. Entonces, como no hay discusión en términos diplomáticos, la única vía es la vía bélica. Y esto es lo terrible de este mundo que tenemos, en el que las palabras no tienen ninguna importancia. O sea, fracasó la política, y fracasó la política internacional, que es la política, como decía Perón, la única política es la política internacional. Lo demás es cabotaje, ¿no? Sí. Podemos Ahora, discutirlo. Si lo trasladaran a Estados Unidos, a Julian Assange, ¿qué repercusión pensás que puede tener? Porque no creo que toda la población, que todos los periodistas, que todos los medios vayan a ser cómplices de una acción tan injustificada, tan de atropello a la dignidad humana, tan de sofocar la libertad de informar, tal el atropello al derecho del pueblo a ser informado con datos verídicos. ¿Cómo pensás vos que va a ser esa repercusión en los Estados Unidos si realmente logran extraditarlo y finalmente lo trasladan? Yo creo que puede llegar a ser terrible, porque, o sea, esto ya viene de lejos, ¿no? Esto de dar información sobre la propia administración. ¿Es un servicio público o es una acción contra el Estado? Y Julian Assange es alguien ajeno al Estado. O sea, él es un periodista. Entonces, permitir que se lo juzgue a él con las leyes de un Estado del que no es partícipe, porque no es ciudadano, y además permitir que se lo juzgue habiendo hecho una labor periodística, es un riesgo para todos los que hacemos periodismo. Ya no tiene sentido que exista nuestra profesión, porque de ahora en adelante vamos a ser un blanco móvil de cualquier poderoso del mundo. O sea, porque va a sentar un precedente sumamente peligroso. O sea, ya lo hicieron con Snowden, que Snowden sí era un hacker, ¿no? O sea, un programador informático, y él había prestado información, él había acercado información, posiblemente no solo a Wikileaks, sino a otros medios del mundo, y esa relación entre Snowden y Assange es la que debiéramos analizar, porque existen periodistas porque existen fuentes. Los periodistas no inventamos la información, no somos literatos. Los periodistas recibimos la información de otra fuente. Por lo general, nuestras fuentes son personas que están dentro del Estado. Y muchas veces son personas que están en lugares muy sensibles, a las que protegemos porque si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Pero muchos, en general, son personal de inteligencia civil o inteligencia de ejército.
de distintos estados del mundo, porque son los que tienen la información. ¿Quién nos va a proveer la información de lo que está pasando en una guerra, sino alguien que está peleando en la guerra? Así ¿no? es. O sea, ninguno de nosotros está ahí. Por lo general es inteligencia militar. Entonces uno tiene que proteger sus fuentes, pero quienes acceden otros funcionarios que a su vez tienen otras fuentes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿y quiénes tienen la capacidad de acceder a eso? Los que tienen acceso a las claves y a los bancos de datos. Esos son los que tienen acceso. Bien. Entonces, si nosotros permitimos que le pase esto a Assange, no vamos a tener más información. Se muere. O sea, no hay más periodismo, no hay nada. Y claro, y si falta el periodismo, falta la libertad. El doctor Juan Carlos Colela te manda felicitaciones. Ese es el tema del futuro de la democracia. Para vos, para Mónica Colunga. Sí. Yo creo que sí, muchas gracias. Yo creo que sí. Yo creo que esta es la gran pelea. Porque, y acá, yo creo que tendrían que hacer lo que hizo Ecuador en su momento, fue un ejemplo, darle asilo político. O sea, darle la posibilidad de vivir en otro lugar, no ser expuesto a un juicio injusto. No hay que permitir que lo lleven a Estados Unidos. O sea, primero, tengo una gran decepción con la justicia británica porque, sinceramente, creo en la justicia, creo en el derecho como técnica para acceder a la justicia, y me pareció que cuando la jueza Breitzer rechazó la extradición, era un ejemplo para todos los jueces del mundo, ¿no? De cómo se tiene que hacer justicia. Pero después está la política, y ahí es donde se mete la política, y ahora una política unipolar, donde no se puede discutir, sino donde se arman un ejército y se terminó todo, porque la muerte es la única verdad, digamos, aparentemente hoy día, ¿no? Y entonces no hay más nada que decir, te matan y te matan. Sí, claro, sí. Mónica, bueno, el tiempo se nos ha ido, pero la última reflexión que te pediría es, ¿cómo se entiende que estados democráticos tengan nichos tan oscuros como que nadie puede iluminarlos con una linterna porque se transforma en un traidor o se transforma en un ser digno de menosprecio y digno de castigo por parte del Estado, cuando las democracias, en teoría, tienen la virtud de ser transparentes, de poner todo a consideración del pueblo, y uno entiende que cuando algo se oculta es porque es malo, porque si no fuera malo, ¿por qué lo iría a ocultar? No soy ajeno a las guerras, no soy ajeno a la carrera armamentista, no soy ajeno a las operaciones secretas, no soy ajeno a todo aquello, pero digo, parece una gran contradicción y siempre se disimula que vivimos en democracia y en el marco de la libertad. Pero me parece que este caso es el caso que pone de manifiesto que en gran medida eso es una falsedad. Tus últimas reflexiones. Yo creo que hay que ver quién sostiene el reflector, ¿no? Porque justamente el tema del teatro de operaciones del mundo es que siempre hay alguien que está diciendo, que está coordinando qué se ilumina y qué se oscurece. Entonces, el poder está oculto detrás del reflector. ¿Quién dice qué se mira y qué no se mira? ¿No? Porque no vemos toda la realidad, vemos lo que nos muestran. Todo está editado. Los diarios, la televisión, las radios, todo está editado. Nadie ve la realidad completa. Nadie puede ver 360 grados, ni siquiera nosotros mismos, porque vemos hacia el frente, no vemos hacia atrás, ¿no? Así es. Entonces, es una cosa que de esa limitación se aprovecha siempre alguien, porque alguien te está mostrando solo lo que quiere que veas, para que actúes como ellos esperan que hagas. Muy bien. Doctora Mónica Colunga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente, Mario. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh?